A la séptima edición del Foro Internacional de Análisis Político FIAP 2021. Bienvenidos a nombre de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES y su Departamento de Estudios Políticos. Agradecemos su presencia, principalmente a nuestros panelistas, invitados especiales y miembros de la prensa que también están con nosotros. El Foro FIAP se llevará a cabo a lo largo de 2 días, hoy miércoles y mañana jueves, periodo en el cual se desarrollarán una serie de conferencias y paneles con el objetivo de elevar el debate de la discusión académica con expertos de renombre sobre varios tópicos, pero principalmente sobre el impacto de la pandemia en la democracia latinoamericana. Les recordamos que pueden registrarse a todo el foro pulsando el link que inicialmente recibieron en sus correos electrónicos y seleccionando el día y hora de la conferencia o panel que deseen. Sin más, nuevamente gracias por atender nuestra invitación y por acompañarnos a reflexionar en estos 2 días sobre los temas políticos más relevantes de la región latinoamericana. A continuación, la licenciada Claudia Umaña, presidenta de FUSADES, para ustedes con las palabras de apertura. Muy buenos días, queridos miembros del Consejo, asesor externo, ponentes, invitados y demás participantes. Por parte de FUSADES, reciban la más calurosa bienvenida a este 7º Foro Internacional de Análisis Político. La conversación que iniciamos esta mañana tiene el mismo objetivo que en años anteriores: reflexionar sobre el estado de las democracias en América Latina con varias de las voces más reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, el contexto actual es diferente que en foros anteriores. Hay hoy en día un claro deterioro en nuestra región, como lo han venido advirtiendo numerosos informes y estudios durante los años, particularmente el que está por finalizar. Las mismas alarmas se repiten una y otra vez. El desmantelamiento de las instituciones de justicia y de Contraloría,
el atropello a la libertad de expresión y de prensa, el cierre de espacios cívicos contra las personas defensoras de derechos humanos, también contra las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo independiente, el surgimiento de los regímenes híbridos en las elecciones periódicas cada vez menos íntegras, coexisten también con conductas autoritarias y la grave profundización de autocracias en la región, entre otras alarmas. En estas circunstancias tan difíciles, es valioso recordar por qué luchar por la democracia es tan importante y por qué incluso cuando esta se vuelve un trabajo peligroso, como ocurre actualmente en El Salvador y en otros países vecinos, vale la pena hacerlo. El primer motivo es la dignidad humana. Es la razón de ser tanto de FUSADES como del trabajo de los que me acompañan esta mañana. Aún con sus vulnerabilidades, la democracia la garantizan en tanto permitan la pluralidad de las ideas, exige elecciones íntegras y respeta los derechos fundamentales, tanto en el plano de las libertades individuales como en sus dimensiones socioeconómicas y colectivas. En América Latina hemos tenido sin duda democracias poco saludables, a veces con vidas bastante cortas y alcances limitados. La falta de democracia pues tampoco es nada nuevo. Desde el nacimiento de nuestras repúblicas, nuestros regímenes políticos ya mostraban enfermedades crónicas de exclusión que no solo afectaban a las generaciones de aquel entonces, sino que evitaron el progreso de generaciones futuras. De ahí que el segundo motivo del por qué importa la democracia es que es la base del desarrollo humano y sostenible, como se ha demostrado por la misma academia, y el que las instituciones estén a veces al servicio de un grupo de poder y no del bien común, ha condenado a nuestras sociedades a círculos viciosos de pobreza, desigualdad de oportunidades, de diversos tipos y a repetir ciclos de violencia social y política en distintos momentos. La falta de instituciones incluyentes, sumadas a la crisis de representación de las élites desconectadas de las demandas de la mayoría, ha vaciado el significado de esta palabra tan importante como es la democracia para muchas personas. Y precisamente abrieron el camino a gobiernos autoritarios que continúan o incluso profundizan la exclusión social, económica y política del pasado. Pero la exclusión no se resuelve con más exclusión. Por esas razones, en FUSADES tenemos la firme convicción de que luchar por la democracia es lo justo y lo racional, porque creemos en ella como motor indispensable del desarrollo. Y estas convicciones las hemos seguido con acciones concretas que trascienden los discursos. Desde hace más de 15 años, nuestra institución tomó la decisión de incorporar el fortalecimiento de las instituciones democráticas en el centro de nuestra agenda de desarrollo. Esta decisión llevó a la elaboración de importantes estudios y propuestas de políticas públicas junto a la Universidad de Salamanca a favor de dicho objetivo a partir del año 2005, a la creación de nuestro Departamento de Estudios Políticos en el año 2009 y a la organización de este foro desde el año 2011, con la colaboración de todos los miembros del CAE, que reúne a muchas de las mentes más brillantes y comprometidas de la democracia en América Latina. Y durante la última década, nuestro compromiso con las instituciones democráticas nos llevó a promover las mejores prácticas de acceso a la información pública, de gobiernos abiertos y elecciones íntegras. La conversación que iniciamos en este día es fruto de ese trabajo y a continuación nos provocará muchísimas reflexiones. No pararemos, especialmente en estos momentos tan difíciles, porque en FUSADES creemos que la falta de democracia no se solucionará con callarnos. Al contrario, se resuelve con libertad de pensamiento,
pues la falta de democracia se enfrenta con más democracia, con diálogo, con evidencia, con más pluralidad de opiniones en lugar de narrativas impuestas. La autocensura no es parte de nuestra naturaleza, ni como centro de pensamiento, ni como seres humanos. Nuestra naturaleza nos llama a innovar, a escuchar más, a generar nuevas alianzas, a contribuir a la cultura política y a la memoria histórica, a abordar nuevas temáticas, a darle significado a la palabra democracia y hacerlo a través de las diferentes formas de la comunicación. Iniciaremos esta conversación y aprovecharemos cada segundo de ella. Les agradecemos su compañía en este valiosísimo espacio de reflexión que hemos organizado con mucho esfuerzo y dedicación. Particularmente aprecio a todo el equipo que lo ha hecho posible. Esta defensa de la democracia cada día requiere de más valentía y colaboración de esta ciudadanía organizada, de la prensa independiente y de la academia comprometida, y también la de todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad y de nuestra América Latina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Umaña. A continuación, quiero presentarles a Natalia Santos, investigadora del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, quien estará acompañándoles durante todo el foro FIAP para que ustedes puedan seguir junto con ella, una por una, las ponencias, los paneles y todo lo que se ha preparado en este importante evento del análisis político latinoamericano. Con ustedes, Natalia Santos. Buenos días, muchísimas gracias, Rafael, licenciada Umaña, por sus palabras. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan en este foro tan importante y que sabemos que precisamente por el contexto en el que estamos viviendo se vuelve sumamente relevante. Agradecemos su puntualidad, su disposición y para mí será un gusto poderlos acompañar en cada una de las conferencias y paneles que hemos preparado para ustedes, componentes de alto nivel. Para dar inicio oficialmente al foro, tendremos la conferencia magistral Las raíces y disparadores del deterioro democrático en América Latina, a cargo del doctor Kevin Casas Zamora, secretario general de IDEA Internacional. A su vez, tendremos a los comentaristas la doctora Miriam Hornblit, directora senior del National Endowment for Democracy, y al doctor Lawrence Whitehead, investigador en ciencias políticas en el Nuffield College de la Universidad de Oxford. A continuación, tengo el gusto de presentarles a la moderadora de esta conferencia magistral, Wendy Monterrosa, cofundadora de Voz Pública. Muchísimas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Wendy, le cedo oficialmente la palabra. Muchas gracias, Natalia. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este 7º Foro Internacional de Análisis Político, organizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Hablamos del foro de política y democracia más importante del hemisferio, donde se analiza la realidad política en América Latina con expertos de renombre internacional. Iniciamos así la primera jornada de conferencia magistral para analizar las raíces y los disparadores del deterioro democrático en América Latina. La conferencia magistral estará a cargo del doctor Kevin Casas Zamora, secretario general de IDEA Internacional, y también tendremos comentaristas, como ya lo anunciaba Natalia, la doctora Miriam Hornblit, ella es directora senior del National Endowment for Democracy, NED, y el doctor Lawrence Whitehead, investigador en ciencias políticas en el Nuffield College de la Universidad de Oxford. Y comenzamos entonces con la conferencia magistral a cargo del doctor Zamora. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Wendy, por esta introducción al panel. Quiero empezar por darle los buenos días a toda la gente que nos está acompañando. Agradezco muchísimo a los organizadores de esta nueva edición del Foro Internacional de Análisis Político y quiero reconocer y dejar constancia de los esfuerzos de FUSADES y de mis queridos amigos Claudia Umaña y el doctor Luis Mario Rodríguez
para crear esta maravillosa oportunidad de tener una discusión sobre lo que está pasando en la región y en el mundo. Además, debo decir que me da un enorme gusto compartir este escenario virtual con mi maestro, el profesor Lawrence Whitehead, y con una querida amiga como Miriam Conley. Me han pedido que me refiera en esta sesión a las raíces y disparadores del deterioro democrático en América Latina. Y yo voy a hacer eso, pero quiero ampliar un poquito el lente, porque lo que está pasando en la región, aunque con indiscutibles especificidades, es parte de un proceso mundial. Entonces yo quisiera hacer tres cosas en esta presentación. En primer lugar, quisiera compartir una suerte de diagnóstico sobre las enfermedades que están minando a la democracia a nivel mundial. En segundo lugar, voy a bajar el nivel de análisis y voy a decir lo que creo que está sucediendo con la democracia en América Latina, tratando de ir más allá de la coyuntura y situando lo que está pasando en el contexto de la travesía democrática de la región en las últimas 4 décadas. Y en tercer lugar, en atención a los graves problemas que estamos viendo, quiero reforzar un punto que me parece crucial. Es muy importante no sucumbir al regodeo con las obvias carencias de la democracia en la región para de ahí saltar a la conclusión de que no tienen logro alguno, de que no valen nada y deben en consecuencia ser sustituidas por diversas versiones de autoritarismo, es así capaces de traer la felicidad eterna a este valle de lágrimas. Empecemos pues con los problemas de la democracia a escala global. Bueno, déjenme decirles que los problemas actuales de la democracia son realmente serios. Podría darles 100 indicadores para probar eso, pero se me hace que ustedes ya intuyen la historia. Solo les daré un dato extraído de nuestro informe sobre el estado global de la democracia, que por cierto estamos a punto de lanzar en unos poquitos días. En este informe utilizamos un concepto bastante amplio de democracia que luego se desagrega en 29 indicadores. Y lo que llamamos erosión democrática es una disminución significativa en cualquiera de los 29 indicadores en un país determinado en un periodo de 5 años. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2012, la erosión democrática, definida así como el deterioro significativo de uno de esos indicadores en un periodo de 5 años, afectó al 13% de las democracias del mundo. Para el 2020, esa proporción había aumentado al 43%. En otras palabras, el número de democracias en proceso de deterioro está creciendo rápidamente, o por el contrario, la calidad de la democracia está disminuyendo muy aceleradamente en todo el mundo. Y por supuesto, los vientos en contra para la democracia estaban allí desde antes de la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es reforzar brutalmente esos vientos. ¿Qué está pasando? ¿Qué impulsa esta tendencia? ¿Qué es lo que está afligiendo a la democracia? Después de pensar mucho sobre cuál puede ser el gran problema que enfrenta la democracia, me decidí por 2 grupos de problemas. El primero es lo que yo llamaría la polis democrática que desaparece. Me parece que cada vez más las comunidades democráticas no tienen un conjunto de valores y experiencias comunes que las mantengan cohesionadas. Las democracias están siendo deshilachadas por diferentes fuerzas centrífugas y como resultado se están debilitando. Estamos viendo una creciente polarización política en todas partes que tiene muchas causas subyacentes, pero que hoy en día no se puede entender sin hacer referencia al papel de las redes sociales y la desinformación. Además de la polarización política, también tenemos como una fuerza centrífuga los grotescos niveles de desigualdad que estamos presenciando que conspiran contra cualquier esfuerzo de integración social. Y creo que sobre esto no necesito dar mayores detalles más que para decir que la pandemia solo ha exacerbado esa desigualdad.
A estos dos factores centrífugos agregaría un tercero, que es el colapso de los mecanismos tradicionales para agregar intereses y preferencias. Y aquí es clave mencionar la implosión de los partidos políticos en casi todas partes. Según la encuesta mundial de valores que cubre 79 países, cuando se les preguntó cuánta confianza tenían los encuestados en los partidos políticos, más del 70% de los encuestados dijo que no tenían mucha confianza o ninguna confianza. Solo el 4.5% dijo tener mucha confianza en los partidos políticos. O sea, casi en todas partes, los partidos han perdido la capacidad de agregar intereses y demandas sociales y de representar amplias coaliciones sociales, que es lo que siempre se esperaba que hicieran. Cuando eso sucede, el interés público se balcaniza y la política se convierte en gran medida en una disputa sin ambajes entre grupos de interés. El segundo grupo de problemas es más complejo y yo lo llamaría la pérdida de fe en los valores liberales. Las razones de esa pérdida de fe tienen, creo yo, dos vertientes diferentes. Por un lado, hay razones internas, domésticas, relacionadas en primer lugar con la incapacidad percibida de la democracia para responder a las demandas sociales. Esas son razones vinculadas a las crecientes dificultades que parecen tener las democracias para resolver problemas y responder a crisis que por lo demás son cada vez más frecuentes como consecuencia de la interconexión y la volatilidad del mundo en que vivimos. Las demandas sociales están creciendo exponencialmente, mientras que la capacidad de la democracia para adaptarse y satisfacer esas demandas está creciendo muy lentamente, si es que lo hace. Y de hecho, si ustedes piensan, el diseño institucional básico de nuestros sistemas políticos no ha cambiado mucho desde el siglo XIX, con excepción quizá del surgimiento de los partidos políticos. Y el otro factor interno crucial en la pérdida de fe en los valores liberales que sustentan la democracia es la corrupción, que realmente se ha convertido en un elemento tóxico en esta historia. La corrupción está devorando la legitimidad de los sistemas democráticos de muchas formas diferentes. Una de ellas es que cada escándalo de corrupción refuerza la percepción de desigualdad, la noción de que el sistema político solo atiende a aquellos que están enchufados. Lo terrible es que en lo que respecta a la corrupción, si nos fijamos en nuestros datos, en los datos de IDEA, la proporción de países con un alto nivel de corrupción no ha cambiado nada desde 1975, que es hasta donde van nuestros datos. Estamos estancados en lo que respecta a la corrupción, a pesar de todos los esfuerzos y recursos que se han destinado a afrontar este problema. Pero realmente esto debería ponernos a pensar y darnos una sensación de la enorme complejidad del problema. Entonces, pues, tenemos los factores domésticos o locales que llevan a la gente a perder fe en los valores liberales, pero por otro lado también tenemos los factores internacionales que han ayudado a acelerar y profundizar este proceso. Y uno de ellos es que la credibilidad de las potencias democráticas, particularmente las de Occidente, se ha visto enormemente minada por acontecimientos muy dañinos durante las últimas 2 décadas, incluida la invasión de Irak, la crisis financiera del 2008-2009 y sus secuelas, y por último, pero ciertamente no menos importante, la pesadilla vivida con Donald Trump. Y todos estos errores que minan la credibilidad del occidente democrático han tenido lugar al mismo tiempo que hemos visto el surgimiento de modelos alternativos creíbles de gobierno, que van desde las democracias iliberales hasta los regímenes híbridos con diferentes matices y la combinación de brutal autoritarismo político y economía de mercado de la que China es el mejor ejemplo. Hoy en día, la democracia liberal se enfrenta a competidores razonablemente bien articulados de una manera que no era el caso hace 30 años. El resultado de la convergencia de ambos conjuntos de problemas es muy grave. Por un lado, la gente está más dispuesta a renunciar a la democracia. En general,
lo que estamos viendo es que a la gente le gusta la democracia en abstracto, pero cada vez le gusta menos en la práctica. Y al hecho de que la gente está más dispuesta a renunciar a la democracia, debemos agregar otra consecuencia seria. Los líderes autoritarios que atienden esa demanda y socavan la democracia, hoy pagan un precio menor al que solían pagar. El entorno internacional es mucho menos propicio en la actualidad para la preservación de la democracia, en parte porque las democracias liberales están a la defensiva. Así pues, este es mi diagnóstico. La desaparición de la polis democrática y la pérdida de fe en los valores liberales debidas a factores nacionales, pero también internacionales, han debilitado a la democracia, han hecho que la gente esté más dispuesta a renunciar a los sistemas democráticos y cuando lo hacen, los autócratas que emergen pagan un precio menor por su conducta. Una conclusión general que surge de este diagnóstico es que ciertamente la democracia enfrenta una lucha global a largo plazo contra competidores poderosos, algunos de ellos hostiles, pero más fundamentalmente enfrenta una lucha contra sí misma. La democracia necesita ser rediseñada para nuestro tiempo. Y sobre todo lo que necesitamos es reforzar el sistema inmunológico de la democracia y su capacidad para resolver problemas reales para personas reales. Ahora más que nunca necesitamos aprovechar la capacidad de autocorrección de la democracia. Entonces, esta es la historia global que yo veo. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esto en América Latina? ¿En qué consiste la crisis de la democracia en América Latina? Yo creo que aquí hay que distinguir dos niveles. Por un lado hay historias individuales de deterioro y hay una macro historia que engloba todo esto. Digo, aquí un poco en el caso de América Latina se aplica aquello que decía Tolstoy al inicio de una de sus novelas, de que todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz es infeliz a su manera. Bueno, de la misma manera, cada democracia en América Latina está siendo asediada a su manera. Y por supuesto, los problemas que enfrenta la democracia en casos como Venezuela o Nicaragua tienen muy poco que ver con los del resto de la región. Por otro lado, qué sé yo, tenemos los casos del norte de Centroamérica, donde hay muchos retos ligados a los temas de la violencia social que no se presentan en otras partes. Por otro lado, tenemos un caso como el de Colombia, en el que muchos de los retos de la democracia tienen que ver con la resaca del conflicto armado, qué sé yo. Digamos, hay historias individuales de deterioro. Pero también hay una macro historia. Y es que a mí me parece que la pandemia ha descubierto las fortalezas y debilidades del proceso por el cual América Latina construyó democracia durante la última generación. La pandemia, por ejemplo, ha puesto en evidencia que en América Latina podemos hacer elecciones muy bien. Digo, y lo hemos visto en el curso del último año y medio en una gran diversidad de países. Lo hemos visto en Bolivia, en México, en Perú, en República Dominicana, etc. Y esto es crucial porque realmente el logro más importante del proceso de construcción democrática de América Latina en las últimas 4 décadas ha sido convertir a la vía electoral en la única legítima para acceder al poder, lo cual no es poca cosa en un continente en el que hasta hace poquito el poder se dilucidaba o en los cuarteles militares o en el monte. Esto es esencial preservarlo. Es crucial apoyar a los organismos electorales que hoy en muchos países, dicho sea de paso, están bajo asedio, los organismos electorales independientes. Al mismo tiempo, si la pandemia ha mostrado que somos capaces de hacer elecciones muy bien en América Latina, la pandemia también está mostrando los pobres resultados que hemos tenido
cuando se trata de construir estados robustos, capaces de entregar bienes y servicios públicos de calidad. Está mostrando el insuficiente progreso que hemos logrado en la lucha contra la desigualdad generalizada. Está mostrando cuán terriblemente cortos nos hemos quedado en lo que respecta a eliminar la impunidad, particularmente cuando se trata de corrupción. Y está mostrando la incapacidad de construir instituciones representativas sólidas que vayan más allá de las elecciones. En resumidas cuentas, no lo hemos hecho tan bien en la construcción de todos los demás aspectos que contribuyen a una democracia sólida. Digo, las elecciones son la parte fácil de la democracia y lo hemos logrado. El problema es que si no se atienden todos los otros elementos de la democracia, es mucho más probable que el populismo autoritario asome su cabeza y termine debilitando y corrompiendo el lado electoral de la democracia. Pero además nos estamos encontrando con varias cosas en la región que son problemas que se han venido acumulando. Tenemos problemas de diseño institucional en términos generales no reconocidos. Y uno de ellos, un paquete de problemas, tiene que ver con el diseño de nuestros sistemas presidenciales. Digo, en la región ya se ha convertido en una norma la coexistencia que sabemos que es problemática entre sistemas presidenciales y sistemas de partido altamente fragmentados. Entonces, que dificultan enormemente la toma de decisiones y la adopción de reformas. Entonces, un poco lo que estamos viendo en la región es una oscilación entre modelos problemáticos de presidencialismo. Por un lado tenemos hipopresidencialismos, presidencialismos débiles que en virtud de esta coexistencia con regímenes, con sistemas de partido fragmentados, son incapaces de tomar decisiones, incapaces de hacer reformas. Y por otro lado, hiperpresidencialismos. Son aquellos casos en los que el presidente cree que tiene carta blanca para hacer todo lo que se le ocurre y que puede pasar por encima de los frenos y contrapesos según le apetezca. Yo creo que este es un tema fundamental. O sea, por alguna razón misteriosa en América Latina nos hemos amarrado al cuello una piedra de molino cuando decimos que nuestro destino está ligado a los regímenes presidenciales. Bueno, yo espero que ahora que están en medio de la Convención Constitucional en Chile, esta discusión se plantee con seriedad y que un caso como el de Chile haya una discusión en serio sobre si conviene replantear esa adherencia rigurosa de América Latina al sistema, a los regímenes presidenciales. Pero además tenemos una crisis muy grave de representación. En el pasado reciente, hemos visto en casos como el de Chile, pero también en el caso de Colombia hace poco, con las protestas que hubo en torno a la reforma tributaria, estamos viendo en toda su crudeza el abismo que se ha abierto entre las élites políticas y particularmente la juventud, y en particular la juventud urbana. Digo, las élites políticas en América Latina no representan ya más a las sociedades que dicen representar. Y aquí, este abismo entre las élites y la juventud sugiere algo interesante, que es que de alguna manera los sistemas políticos en América Latina están siendo víctimas de su propio éxito, porque, digo, mal que bien, y me voy a meter en eso en unos minutos, mal que bien, los niveles de desarrollo humano en América Latina han subido de manera constante, los niveles de educación han subido de manera constante. La juventud hoy en América Latina es la más educada de la historia de nuestra región por mucho. Digo, lo que hemos generado es una situación en que las sociedades de América Latina están
lo suficientemente educadas para generar abundante contestación política, pero no lo suficientemente educadas para tener éxito en la economía global del siglo XXI. No estamos ni aquí ni allá. Y a esto se añade una cosa que ya mencioné en mi análisis de la situación global de la democracia, pero que es muy visible en el caso de América Latina, que es el impacto corrosivo de la corrupción, la desigualdad y los privilegios. En América Latina, cuando uno revisa la evidencia, no es claro que los niveles de corrupción hayan aumentado, pero sí es muy claro que es mucho más fácil de descubrir la corrupción y que las actitudes sociales frente a ella se han endurecido. Y los escándalos de corrupción se convierten en la confirmación aparente de los sesgos del sistema político. Digo, cuando vemos en las encuestas de Latinobarómetro que la gente, un 80% de la gente de América Latina responde que cuando se les pregunta que el sistema político no representa a la sociedad en su conjunto, sino que obedece a los intereses de sectores poderosos muy pequeños, cada escándalo de corrupción es una confirmación de que el sistema político está en función de los intereses de los enchufados. En resumen, tenemos que hacer todas las cosas que dejamos sin hacer o que hicimos mal desde las transiciones. Tenemos que asegurarnos de que avanzamos en el establecimiento de los ladrillos básicos del Estado de Derecho, y eso implica, en primer lugar, asegurarnos de la existencia de poderes judiciales independientes, que yo entre más viejo me vuelvo, más claro me queda que ese es el mejor barómetro del estado general de la democracia, la independencia judicial. Tenemos que ocuparnos de reducir la impunidad, de otorgar un acceso verdaderamente democrático a la justicia, y tenemos que asegurarnos que los frenos y contrapesos realmente funcionen. De eso se trata el Estado de Derecho. Pero además tenemos que volver a ocuparnos de los temas de diseño institucional, que como digo están largamente pospuestos en América Latina. Tenemos que preocuparnos por la reforma de la administración pública y de la gestión pública para que nuestros estados sean capaces de resolverle problemas a la gente. Y tenemos que arreciar la lucha contra la desigualdad, la exclusión y los privilegios. Digo, en última instancia, para que una democracia no viva peligrosamente, necesita una comunidad robusta, una polis y un Estado robusto. Y la pura verdad es que en América Latina no tenemos ninguna de las dos. En eso consiste el predicamento de las democracias en América Latina. Necesitamos un nuevo contrato social que nos lleve a ambos, a comunidades más robustas y a estados más robustos. Y si no usamos esta crisis para repensar nuestras democracias, nunca lo haremos. Si nos negamos a renovar la democracia, la estaríamos condenando a vivir una existencia cada vez más precaria, donde todos los logros reales que se han conseguido en la última generación estarían en serio peligro. Porque el caso es que hay logros. Y llego así a la parte final de esta presentación. Digo, hoy la democracia encuentra, como decía al principio, severos vientos en contra en todo el mundo y es preciso defenderla. Es preciso defenderla contra muchas cosas, pero en el caso de América Latina en particular, es preciso defenderla sobre todo del profundo desencanto que le está minando por dentro, de la aceptación generalizada de una narrativa que niega todo logro a la experiencia democrática de América Latina y que pone la esperanza de la región en manos de profetas iluminados. En manos, esto es, de líderes que perciben al Estado de Derecho, a la libertad de prensa, a la alternancia en el poder, a los frenos y contrapesos, a la tolerancia frente a la disensión, como formalidades dispensables o peor aún, como amenazas existenciales a su poder. A 4 décadas del inicio de la tercera ola de la democracia en América Latina, no hay duda de que la región presenta retos mayúsculos, pero aquí cabe echar mano de la célebre frase atribuida a Galileo, y sin embargo se mueve.
Porque lo cierto es que pese a los persistentes retos, la democracia tiene logros de sobra para mostrar en América Latina. Digo, no es únicamente que en la mayoría de nuestros países las elecciones democráticas son, como ya lo he dicho, el único camino legítimo de acceso al poder y que ha habido avances en la calidad del gobierno representativo. Es que las elecciones han entregado a la ciudadanía una cuota de poder sin precedentes y ese poder ha resultado en cambios incompletos, fragmentarios e insuficientes, pero muy reales en el bienestar de las personas. A ver, aún está por verse cuál será el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el desarrollo de América Latina. Es muy probable que sea un impacto profundo y prolongado. Sin embargo, ello no cambia un dato fundamental. En las 3 décadas anteriores a la llegada del coronavirus, la región hizo avances notables y continuos en elevar los niveles de desarrollo humano. Digo, de acuerdo con cifras de la CEPAL, al cerrar el año 2018, la pobreza en América Latina se había reducido 18 puntos porcentuales desde 1990 y la pobreza extrema era menos de la mitad de lo que había sido en la década de los 90. Al mismo tiempo, en los últimos 30 años, la desigualdad de ingresos se redujo en prácticamente todos los países de la región. No suficiente, pero se redujo. Tras ese progreso social, ciertamente hubo periodos discontinuos de crecimiento económico robusto, pero también hubo decisiones de política pública claramente influenciadas por el sufragio, como fue el aumento en la inversión social. En 1990, la inversión social equivalía como promedio al 9% del PIB en la región. En el año 2019, la inversión social era casi el 15% del PIB. La consolidación de la democracia electoral y la aceleración del progreso social fueron procesos que marcharon ligados. En las últimas 3 décadas, la región avanzó en la dirección correcta en el plano social porque la democracia, con todo y sus imperfecciones, hizo su trabajo de permitir la participación y la representación de intereses antes excluidos y, en consecuencia, supo reducir las disparidades socioeconómicas. Con un rezago temporal, la distribución de poder político que permite la democracia electoral termina por manifestarse en progreso social. El avance visto en América Latina nos puede parecer lento, pero no debemos perder de vista que a Estados Unidos le tomó casi 200 años hacer posible la igualdad de derechos para la población afroamericana y que Europa duró 9 siglos en pasar de un parlamento de nobles a un parlamento electo por sufragio universal. En solo una generación, con altas y bajas, las democracias electorales que nacieron en América Latina acumularon logros reales. Y eso es vital no olvidarlo en este momento de descontento. Los profetas iluminados, los mesías que han proliferado en nuestro paisaje político tienen razón en un aspecto. Falta mucho para construir sociedades equitativas, comunidades seguras y gobiernos eficientes y transparentes. Pero la democracia es nuestra aliada, no nuestro obstáculo. El vaso democrático está más que medio lleno. Y ahora nos toca a todos nosotros y nosotras continuar llenándolo con respeto al Estado de Derecho, con integridad en la función pública, con libertad de prensa, con transformaciones tributarias impostergables y con mayor inclusión social. Continuar con la tarea de construcción democrática que iniciaron los y las latinoamericanas durante el siglo pasado es nuestro deber. Pero es también nuestra única oportunidad. Con todos sus exasperantes defectos y limitaciones, la alternativa a la democracia en América Latina es una sola: la oscuridad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Casas, por su conferencia. Vamos a pasar en este momento a las valoraciones de la doctora Miriam Cornbly. Adelante. Buenos días, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se me ve bien? Vamos adelante. Ok, encantada. Bueno, en primer lugar, al igual que el doctor Kevin Casas, quisiera agradecer muchísimo a FUSADES la oportunidad y el honor de estar en esta versión pues, del
del FIAP, y igualmente reconozco el enorme esfuerzo que esto significa y felicito a FUSADES nuevamente. E igual, es un gran gusto, un gran placer estar en este panel compartiendo con queridos amigos como Kevin Casas y Lawrence Whitehead. La verdad es que la conferencia de Kevin ha sido sumamente comprensiva y ha abarcado pues muchísimos aspectos, y en aras del tiempo pues trataré de ser lo más sintética posible. Comparto realmente pues los distintos puntos que Kevin ha traído para la discusión. Por supuesto que en primer lugar, esta idea que esta recesión democrática por la cual está pasando América Latina es no solamente un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno global. Sin embargo, es importante destacar que América Latina ha contribuido a esa recesión democrática global. Es decir, países como Venezuela o Nicaragua aparecen como entre los 10 países que han decaído más a lo largo de la última década o década y media, de modo que hay una relación bastante clara entre el decaimiento general de la democracia en el mundo con el decaimiento que está sufriendo la región latinoamericana. Comparto con Kevin esta idea de detectar cuáles son los aspectos específicos de esa recesión democrática que está afectando a América Latina. O sea, si bien hay tendencias globales, pues hay tendencias específicamente latinoamericanas. Y creo que hay distintos planos en los cuales se puede analizar, vamos a decir, la especificidad de América Latina en su devenir democrático y en este momento, en particular en las crisis que la está afectando, pero también, como muy bien señala Kevin, pues también en los aspectos, digamos que luminosos del proceso latinoamericano. Si bien es verdad que en las últimas décadas ha habido esfuerzos muy importantes por disminuir la desigualdad, la pobreza, y ha habido resultados importantes y significativos, Latinoamérica lamentablemente sigue siendo la región con los mayores índices de desigualdad en el mundo. Eso constituye un factor estructural que realmente mina las posibilidades de un desarrollo democrático pleno, en la medida en que hay sectores de la población latinoamericana que se ven sistemáticamente excluidos, cuyas oportunidades se reducen, y que sobre todo en momentos de crisis pues regresan a los niveles de carencias previos a los momentos en que lograron superar esas crisis o esas carencias. Es decir, este momento de pandemia ha hecho que significativas porciones de la población latinoamericana nuevamente dejen de pertenecer a las clases medias, vuelvan a la pobreza, se incrementa la pobreza crítica, de modo que ese factor estructural de la desigualdad, digamos, intrínseca a la estructura latinoamericana, pues, ha tenido un papel importante en la limitación de la democracia. Por supuesto, como todos sabemos, América Latina es heterogénea, hay diversos países con diversos retos, diversas oportunidades, diversos niveles de desarrollo. Si uno examina los indicadores o examina la región en función de indicadores claves respecto a su desarrollo democrático, siempre van a salir en los primeros lugares como los países de mayor desarrollo, Chile, Uruguay, Costa Rica. El orden varía, pero normalmente Uruguay a la cabeza. Pero esos tres países son países pequeños en América Latina, son países de una población, digamos, bastante pequeña. Lo que caracteriza al grueso de la región es lo que vamos a tratar de destacar. Y entonces, en ese grueso de la región es donde aparecen estas tendencias generando pues todos estos efectos negativos. Entonces, tenemos esa dimensión de la dificultad de realmente pasar a un estadio de desarrollo socioeconómico que garantice acceso a bienes, servicios, bienestar al conjunto de la población, que es una promesa de la democracia. Digamos, una promesa, vamos a decir, material de la democracia. Pero hay las promesas, vamos a decir, normativas de la democracia, a las cuales también se refirió Kevin, que tiene que ver con la garantía de los derechos para todos, la garantía de un ejercicio transparente, con rendición de cuentas, en un ejercicio en el cual se respeten los derechos ciudadanos, civiles y políticos,
que están asociados, diría que con dos elementos, vamos a decir, de carácter histórico y de carácter institucional en América Latina. Por un lado, tenemos una larga tradición de personalismo, militarismo, que sigue permeando la concepción del funcionamiento de los procesos políticos, y por otro lado, el establecimiento de la democracia en América Latina, que constituyó, por supuesto, un éxito indiscutible y un avance muy significativo para el bienestar de la población latinoamericana, se hizo, tal como también señaló Kevin, con un nivel, vamos a decir, de superficialidad muy grande en lo que se refiere a instituciones claves como el Estado de Derecho, como la independencia del Poder Judicial, como la separación de poderes, como digamos, la rendición de cuentas, de modo que digamos, la mecánica institucional y procesual de la democracia se cumplió, y no en todos los lugares a plenitud, pero vamos a decir, esos aspectos como más mecánicos, más procedimentales de democracia, sobre todo en el plano electoral, pues se instalaron de manera bastante eficiente. No obstante, hoy en día tenemos las situaciones, bueno, escandalosísimas, pues como la que acaba de ocurrir en Nicaragua, la que ya ha ocurrido pues durante más de una década en Venezuela, de erosión clarísima de las propias instituciones electorales. Pero en general tenemos una instalación, vamos a decir, del modelo democrático con poca profundidad en temas claves como son el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, la transparencia, que afectan también la calidad de la democracia y el acceso de todos los ciudadanos a no solamente los beneficios socioeconómicos, pero los beneficios, vamos a decir, normativos de la preservación y garantía de derechos fundamentales para toda la ciudadanía. Tenemos también otro aspecto que erosiona, yo diría con particular fuerza, la democracia en América Latina, que es un proceso muy instalado en América Latina, que es el fenómeno del narcotráfico. Es decir, esta es una región donde el tema del narcotráfico tiene una incidencia mucho mayor que en otras regiones del mundo. Es decir, este es un fenómeno que tiene que ver con la producción y digamos, el negocio, producción y negocio, transacción, pues, del narcotráfico, que ha afectado profundamente la dinámica socioeconómica y la dinámica política, el financiamiento de la política, el acceso a los cargos públicos, la erosión de la actividad económica, y ha generado otro rasgo que se resiente de manera muy especial en América Latina, que son los altísimos niveles de violencia que caracterizan a muchísimas ciudades en América Latina. Es decir, eso también es un fenómeno específicamente latinoamericano que está erosionando de manera muy significativa, por un lado, el funcionamiento de las instituciones políticas y por el otro lado, la percepción y la vida real del ciudadano que se encuentra digamos, amenazado constantemente con altísimos niveles de violencia. Cualquier encuesta, sea Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas, cualquiera de estos digamos, reportes del estado de ánimo de la región revelan que uno de los elementos que genera mayor frustración en el ciudadano es la inseguridad. Y esta inseguridad está directamente asociada, no únicamente, pero directamente asociada de una manera muy significativa con la prevalencia del negocio de las drogas a lo largo de la región, que no excluye a los países en los cuales no se produce los narcóticos, porque esto también erosiona las instituciones financieras con el lavado de dinero. Es decir, es un fenómeno que erosiona el funcionamiento institucional y el funcionamiento político de la democracia de manera muy significativa. De modo que esos son factores que también están contribuyendo a digamos, este desencanto con la democracia y la fragilidad del funcionamiento democrático. A eso pues tenemos que agregarle ya aspectos que tienen que ver con la propia manera como se funciona la democracia en la región. Ya lo mencionó Kevin, el tema de los partidos políticos,
la fragilidad de la implantación institucional combinada con el personalismo y el militarismo ha hecho de muchos partidos de la región entidades sumamente débiles, o ha dado, un campo muy amplio al surgimiento de personalismos, de la atracción por individualidades sin programa o con programas pues de dudosa calidad, que también adquieren interés y ánimo y respaldo en estas condiciones limitantes. De modo que yo creo que en ese diagnóstico general de la recesión democrática global junto con la recesión democrática latinoamericana, pues hay estos factores típicamente latinoamericanos que siguen ejerciendo un rol muy importante. A eso, pues, por supuesto, debemos agregarle en la actual coyuntura todo el impacto del COVID, que ha revelado pues, muchas de las fragilidades en la región. Sin embargo, curiosamente, leyendo ayer el reporte del Barómetro de las Américas, llamó la atención de los analistas, de quienes presentaron el reporte y quienes estábamos ahí oyéndolo, cómo a pesar del dramático impacto de la pandemia en América Latina, eso no generó, al menos desde el punto de vista de lo que reportan las encuestas, no generó un descreimiento, una desafección mayor con respecto a la democracia. Es decir, la desafección que se viene reportando, al menos en la última década, pues se ha mantenido en niveles similares. Pues el COVID no agregó, no agregó pues, a ese desencanto. De modo que, bueno, seguimos sintiendo pues, la interacción de esas distintas dimensiones que a su vez en cada uno de los países se combina con las circunstancias particulares de cada uno de los países. Pero la implantación profunda, no la implantación superficial de la democracia, pues requiere valga la redundancia, una profundización de los valores fundamentales intrínsecos de la democracia, como son la separación de poderes, el Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial, el respeto a los derechos ciudadanos, la inclusión de la ciudadanía. Esos son valores para los cuales todavía hay necesidad de expansión en América Latina. Finalmente, quería destacar que en medio de esta situación hay un rasgo también muy positivo en América Latina, que es la existencia de estos organismos regionales y los consensos regionales en torno a la democracia. Si bien es cierto que sobre todo en las 2 últimas décadas ha habido intentos significativos por erosionar esos consensos expresados, por ejemplo, en la Carta Democrática Interamericana, expresados en la OEA, expresados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es muy importante destacar que ese sigue siendo el patrón normativo para la región. A través de esas instituciones se canalizan los principales debates políticos y creo que junto con los esfuerzos institucionales que cada país desarrolle, los esfuerzos fiscales, financieros, organizacionales que cada país desarrolle, también tiene que haber un esfuerzo colectivo por reafirmar el valor de tener unas instituciones regionales cuya función fundamental es la preservación de la democracia y los derechos humanos y la actualización de ese consenso y ese valor que sirve además como patrón para medir cuánto se alejan los países que han emprendido la ruta autoritaria. Creo que el tratamiento del caso de Nicaragua en la OEA es importante. También ha habido el tratamiento del deterioro democrático por el cual está pasando El Salvador, ha sido tratado a nivel de la OEA, ni hablar pues con el caso venezolano. Si bien eso no es una condición suficiente para la recuperación y la revalorización de la democracia en la región, es una condición necesaria de la cual tenemos que apelar, a la cual también tenemos que apelar, y que es un valor que América Latina tiene o que el hemisferio tiene, que no está presente en todas las regiones, y creo que es un asidero para seguir recordando cuáles son los valores fundamentales que guían a la mayor
parte de la población latinoamericana y que deben seguirlas guiando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Cornbread. Vamos a escuchar en este momento los comentarios del doctor Lawrence Whitehead. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Hay que decir que es un placer excepcional tener la oportunidad de nuevo de participar en el FIAP y sobre todo de tener la oportunidad de comentar acerca de las observaciones tan interesantes y significativas de mi gran amigo y exalumno Kevin, que está haciendo un trabajo excelente en IDEA y tiene por esta razón la capacidad de aportar un poco un enfoque global y no solamente local y regional a nuestra discusión. Y estoy de acuerdo con él, como también Miriam ha dicho, que hay que ubicar la situación de América Latina en su contexto global, que ha degenerado realmente por varios motivos en las últimas décadas, con la década reciente, con consecuencias que siguen desarrollándose. Y por eso hay gran incertidumbre acerca de la coyuntura en este momento y las perspectivas, no simplemente en América Latina. También concuerdo con Miriam y con Kevin que hay mucha variabilidad dentro de América Latina. Es muy difícil saber cómo analizar un cuadro total, global de toda la región sin perderse un poco en las variaciones y las especificidades de cada país. Yo creo que es una sugerencia para la respuesta de Kevin. Creo que podría ser interesante una táctica es seleccionar sobre todo los países más grandes de América Latina, los que tienen más influencia sobre sus vecinos y reflexionar un poco más sobre eso. Es decir, específicamente Brasil en América del Sur y México en Centroamérica. Creo que eso podría ser interesante y podría, por ejemplo, iluminar un poco la idea tan interesante, pero provocador de Kevin, que hay que repensar el presidencialismo. A mí me parece que, por ejemplo, en México, repensar el presidencialismo no tiene grandes, es decir, el parlamentarismo no viene a México. Así que el asunto es más bien cómo organizar y estructurar el presidencialismo en México para que por lo menos el poderoso, el dirigente del sexenio no se eterniza en el poder, ¿no? Eso es más bien el problema. Y en Brasil el problema es un poco distinto porque, bueno, los presidentes de Brasil pueden no terminar, no completar su periodo. No es simplemente un problema de eternizarse, sino de inestabilidad en el presidencialismo. Entonces, eso sería un ejemplo de cómo se puede un poco profundizar y entrar en más detalle en las especificidades. Creo que también en relación con partidos políticos, probablemente habría que andar con cuidado porque los partidos políticos de México no son los de Chile. En el Perú se puede decir que los partidos políticos prácticamente están desaparecidos, pero en varios de los países más importantes siguen teniendo una estructura posiblemente demasiado, un peso posiblemente demasiado fuerte y no insuficientemente. Eso habría que discutir por lo menos. Ahora, pasando a otros temas, se ha hablado varias veces hoy día de libertad de prensa y es evidente que eso sí es muy importante.
pero creo que uno de los factores que uno podría analizar con un poco más de profundidad como un factor de disolución, de desagregación de las estructuras tradicionales de la política de América Latina, tiene que ver con los grandes cambios que están ocurriendo en los sistemas de comunicación política, con el surgimiento de comunicaciones mucho más horizontal, con medios sociales, etc. Y todas las consecuencias de pérdida de control por parte de las élites que surge de eso. Eso tal vez valdría la pena entrar, considerar un poco más. Es verdad que los World Value Survey, esos son muy valiosos, están un poco atrasados, hay que decir, no se dan, son cada 3 años, así que, pero de todas maneras, la cosa interesante probablemente que habría que subrayar, que aparece también en los otros sondeos de opinión, tiene que ver con el contraste entre todavía una visión más o menos favorable a la democracia como sistema en principio, combinado con una decepción cada más, desencanto cada vez más fuerte y más peligroso en términos de que sí, pero lo que tenemos no es la democracia teórica de que hablan los teóricos, los politólogos, sino es una cosa muy distinta. Y hemos escuchado, y Kevin ha hablado de las varias dimensiones en el cual estas decepciones se radican. En este contexto, mi pregunta probablemente principal para Kevin tendría que ver con su mención, no una idea mencionada y no tan desarrollada, de la necesidad de construir un nuevo contrato social. El asunto es cómo es, por ejemplo, ¿y sin partidos se puede construir un nuevo contrato social? O una posibilidad es construir un nuevo contrato social desde arriba por el presidente personalista, de una manera personalista, es lo que López Obrador, por ejemplo, trata de hacer, y probablemente en cierto sentido Bolsonaro también quiere un anticontrato social, si tú quieres, pero tiene una visión jerárquica de la sociedad que quiere promover. El asunto es no simplemente cómo construir un nuevo contrato social, sino cómo reconstruir los elementos positivos del contrato social existente, fortaleciendo instrumentos democráticos en el camino, yo creo. Otros temas que surgió, yo diría que lo de subrayaría lo de Miriam acerca del narcotráfico, tal vez habría que generalizarlo un poco más, porque hablando de narcotráfico y de crimen organizado, da la impresión de una cosa totalmente antisocial y externa, mientras que lo que vemos en muchos casos es una interpenetración entre el crimen, la violencia ilegítima, si tú quieres, y la política. Una cosa que la política, incluso la política democrática de cómo ganar las elecciones, etc. No es simplemente una cosa externa a la democracia, sino es algo que se ve sobre todo mirando a nivel, por ejemplo, de penetración de la política municipal, por ejemplo, porque allí el crimen quiere controlar la policía local, quiere tener poder de facto, no necesariamente quiere presentar un programa política global, pero puede de todas maneras avanzar y ha estado en muchos países avanzando sigilosamente. Eso no es una cosa tan dramática
como un golpe de Estado, una gran invasión del Congreso por parte del ejército, algo así. Es más incremental, más sigiloso, menos visible, pero poco a poco, en muchas partes de América Latina, la ciudadanía pierde su autonomía y su libertad y cae bajo el control de fuerzas que no tienen nada de democrático. Creo que el tiempo me falta ahora, solo para terminar entonces, habría otras cosas que, la cosa que habría que decir rápidamente es que infelizmente todos saben, el peligro de Trump no está terminado. No se puede estar confiado de que Estados Unidos va a estar allí como institución democrática, paternalista y estable, incluso en el caso sobre todo de Brasil, sabemos que hay un contubernio, si tú quieres, entre el trumpismo y el bolsonarismo. Y entonces las influencias antidemocráticas que vienen del exterior no solo vienen de China o de Rusia, también vienen de ahí, pero hay que reconocer que hay tendencias antidemocráticas que existen más cerca y que no se puede simplemente rechazar de una manera binaria de confrontación frontal. Yo creo que para terminar, hemos visto varios estallidos sociales, tal como el famoso de Chile, y a consecuencia de la COVID, es bien posible que en el futuro va a haber acontecimientos de este tipo también, que muestra al público de la manera más visible la ruptura entre la política tradicional de las instituciones y las élites y el sentimiento de la juventud en las calles, acentuando, digamos, el desencanto. Eso me parece que es una de las fuerzas más grandes que hay que analizar y hay que pensar. No es totalmente contrario, negativo. En el caso chileno es bien posible que el estallido estimula una reacción positiva de construcción de institucionalidad democrática de nuevo. Eso por lo menos sería la lógica que debería reconocer los dirigentes políticos de Chile. Y puede ser que estallidos de este tipo en otros países producen lo mismo, pero es muy inestable la situación. Yo creo que una palabra en la presentación de Kevin es para mí central. No estamos hablando de regreso a autoritarismo tradicional. No estamos realmente muy cerca a una democracia calma, estable, normal, liberal, según los libros de texto. Estamos enfrentando una situación en cada país un poco variable, pero una situación en general de oscilaciones, no simplemente oscilaciones entre varias fórmulas de presidencialismo, sino oscilaciones entre modelos y estructuras democráticas mucho más amplias. Y si queremos construir un nuevo contrato social, hay que reconocer con realismo y con frialdad la dinámica de estas presiones y también presentado por el doctor Casas. Gracias. Perfecto, doctor Whitehead, gracias por sus valoraciones. Tenemos 3 minutos para escuchar los comentarios del doctor Casas. Adelante. Muchas gracias, Wendy. Miren, muchísimas gracias tanto a Miriam como a Lawrence por los comentarios, las observaciones tan
tan agudas como era de esperar. Mira, nada más voy a retomar 2 o 3 cosas que fueron mencionadas muy rápidamente. En primer lugar, tanto Miriam como Lawrence mencionaron un tema que a mí también me parece que es central en el contexto de América Latina para entender la dinámica social, la dinámica económica y ciertamente la dinámica política, que es el tema del narco. Sin eso es, particularmente en algunos lugares más que en otros, ¿no? Digamos, yo vengo de Centroamérica y en el caso de Centroamérica es imposible entender lo que está pasando sin hacer referencia a la enormidad del fenómeno con múltiples manifestaciones que es el narco. Lawrence hacía una observación que me parece central en esto, que es la idea de que el narco no es simplemente un fenómeno exógeno a la sociedad. No, digo, cuando uno examina un poquito el fenómeno del narco, se da cuenta de que en muchos lugares el narco se ha convertido en un instrumento de organización social. Ofrece un principio de organización social en ausencia de estructuras estatales. Se convierte en un proveedor de servicios públicos, en un administrador de justicia, se convierte en un principio de organización social. Y a mí, siempre que hablamos de esto, me acuerdo de una cosa que me tocó ver cuando estaba en el gobierno en Costa Rica, en las comunidades del Caribe en Costa Rica, que son comunidades en general muy afectadas por la presencia del narcotráfico. El gobierno mandaba a la fuerza pública a esas comunidades, un poco con la presunción de que las comunidades iban a estar felices de que llegara la policía, ¿no? A atender los problemas de seguridad. No, cuando llegaban los policías, los recibían con tomates, ¿verdad? O sea, los mandaban de vuelta por donde habían venido, porque, el efecto neto era perturbar la economía local, perturbar la organización social articulada alrededor de la presencia del narco. Entonces, realmente se convierte en un fenómeno muy, muy complejo, ¿verdad? Con raíces sociales muy profundas, con incentivos muy perversos que cuesta mucho romper. El tema del contrato social que mencionaba Lawrence, respondiendo a algún comentario mío, Lawrence tiene razón. Hay contratos y contratos. El contrato social que está tratando de armar López Obrador desde arriba es, para decirlo en términos legales, ¿verdad? De cuando aprendí hace muchos años, cuando era abogado, no se trata de un contrato de adhesión, ¿verdad? Donde los diferentes grupos sociales ponen su firma en la línea de puntos, ¿verdad? La idea es que el proceso de generación de un nuevo contrato social sea un proceso de diálogo democrático, de diálogo social. Y el problema es, me parece a mí, o uno de los problemas es que en América Latina no tenemos foros institucionalizados de diálogo social y político que complementen la labor de los parlamentos, que están de por sí muy debilitados, muy deslegitimados. No tenemos foros institucionalizados de diálogo social. Y creo que esa es una de las carencias de la construcción institucional que ha hecho América Latina en la última generación. Y creo que es una tarea hacia el futuro. Si no tenemos esos foros institucionalizados, es complicado procesar un ejercicio de diálogo social como el que hace falta para llevar a las sociedades de América Latina a un equilibrio diferente. Y eso me lleva, y con esto termino, al caso de Chile. Lo que es muy interesante del caso de Chile es
que por una circunstancia un poco fortuita, que fueron las manifestaciones y el movimiento social que se generó antes de la pandemia, Chile tiene ahora, en plena pandemia, en la Convención Constitucional, un mecanismo institucional para replantear su contrato social. Eso es muy excepcional. Y yo estoy siguiendo con un gran interés las deliberaciones de la Convención Constitucional, donde, dicho sea de paso, IDEA está jugando un papel modesto, pero no por ello menos importante, proveyendo asistencia técnica. Porque me parece que esa Convención Constitucional va a tener implicaciones mucho más allá de Chile. Lo que salga de esa Convención Constitucional, de ese proceso de renegociación del contrato social en Chile, me parece que puede tener implicaciones para el resto de la región y más allá. Y que la Constitución que salga de Chile posiblemente se convierta, como han sido otras en la historia de América Latina, en una constitución que marque el devenir político de otros países, como lo fue la Constitución de México de 1917, como lo fue la Constitución española de la transición, que tuvo una gran influencia en América Latina. Parece que la constitución que salga de la Convención Constitucional en Chile puede ser una constitución de ese tipo que marque una época. Acabo con una advertencia, eso sí, con una advertencia un tanto sombría, que es que esta energía participativa que se ha manifestado en Chile y que decía Lawrence que se puede manifestar en otros países, que sean los movimientos sociales los que terminen por generar esa negociación, esa conversación para replantear el contrato social, como ha sido el caso en Chile, puede generar una reacción también. Y en el caso de Chile, la está generando. Digo, no es enteramente casual que después de la efervescencia social que se vio en el 2018 y 2019 en Chile, ahora sea un candidato cuyo discurso es enteramente centrado en la seguridad y el orden, quien está encabezando las encuestas políticas en Chile, las encuestas electorales en Chile. Ojo con eso. Eso se puede decantar, esa efervescencia social se puede decantar de muchas formas, como puede contribuir a un avance democrático e indiscutible, puede generar una reacción contraria, no sé la forma de decirlo sin que suene raro, una reacción reaccionaria muy acusada, como parece ser el caso de Chile. Entonces, eso no sabemos por dónde va a salir el tiro. Doctor Muchísimas Casas, gracias. Muchas gracias. Gracias por la conferencia tan interesante que pues, nos ha brindado esta mañana, también por los comentarios de la doctora Kornblith y del doctor Whitehead. Son elementos importantes que se han hablado, que mina la democracia en la región, una de las regiones más desiguales del mundo, con problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la corrupción y el narcotráfico. Con esto finalizamos nosotros, se quedan con Natalia y en la siguiente conferencia también, que se va a abordar la reconfiguración del poder político en América Latina, el superciclo electoral entre 2019 y 2021 garantiza la gobernabilidad. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Casas, doctor Whitehead, doctora Kornblith. Ha sido una excelente conferencia magistral. Agradecemos sus brillantes aportes para este tema y también el reto que supone hacerlo en tan corto tiempo por precisamente estar en modalidad virtual. Así que nuevamente también agradecemos a nuestra audiencia por mantenerse conectada durante toda esta conferencia. Queremos recordarles que iniciamos pronto la segunda conferencia a las 9:50 de la mañana, así que los esperamos en el siguiente link que deben haber recibido en su correo para ingresar. Muchísimas gracias y nos vemos en unos minutitos. Hasta luego.